Ahí sí. Hola. Oli. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya le damos? Démosle nomás. Ya. Hola, buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro segundo capítulo de Conversaciones Interesantes con Pedalear por la Calle. Hoy nuestra invitada es Daniela Suau. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Acá está Felipe y yo soy Jimena. Y el resto de Pedalea que está por allá. Saludos a Galería. Bueno, vamos a partir contándole un poco que el fin de semana estuvimos en Valparaíso apoyando una actividad que organizó Movimiento Furioso Ciclistas Porteños con Recorriendo Calles, que son una agrupación de rollers, y como que apoyando la iniciativa estuvimos Pedalea por la Calle, los visitantes, Quilque Bike, y estuvo auspiciado por la Municipalidad de Valpo. Felipe nos va a contar un poco más de lo que fue el... Sí, básicamente un cierre de calles, se le dio espacio a la gente que pudiera salir a patinar, a caminar, a andar en bici. Fue una organización poca convocatoria, como siempre, llega poca gente a este tipo de actividades, pero estuvo bien, para ser la primera. Esto probablemente va a ser una vez al mes. Estamos esperando la segunda convocatoria, están viendo cómo organizarla, pero es una buena instancia. También estuvimos con educación vial y hablando un poco de la nueva ley de convivencia. Claro, estuvimos difundiendo aquello y conversando con la gente. Sí. Pero era como abierto a distintas personas, me refiero, sí, no solo... Claro. Sí, era organizado por Furioso Porteños, por... ¿cómo se llaman los? Recorriendo Calles. Recorriendo Calles, los rollers. ¿Ya? Por la Muni de Valparaíso, que prestó todo el apoyo a la Muni de Valparaíso, y era abierto al público. Bueno. 5 cuadras más o menos cerradas. Con apoyo de carabineros y todo el tema. Estuvo muy interesante. Ya. Ya, y ahora, bueno, queríamos saber como un poco más de ti, Guau, de cómo llegaste primero a andar en bicicleta, a ocupar la bicicleta como medio. Larga historia, porque una es mayor, una señora, no. Básicamente, bueno, yo empecé a andar en bicicleta en Caracas, Venezuela, soy venezolana, y decidí utilizarla como medio de transporte cuando me vine a vivir a Chile, porque fue la forma más natural y cómoda que me pareció para recorrer Santiago, en el fondo. Entonces tenía alrededor de 15 años cuando ya estaba en Santiago. Primero viví en el norte, en Tocopilla, y después cuando ya llegué a Santiago, era muy chistoso porque salía con una mochila grande, con estos mapas de las guías, ¿se acuerdan? Las guías blancas, que eran como un libro gordo, enorme. Se le pidió el carnet. Claro, quedó dando bote mi carnet en el primer piso. Y recorría, en el fondo, con esta mochila y esta guía iba buscando. Entonces un día iba a la zona norte, otro día iba a la zona sur, y así fui recorriendo. Y de hecho también así fue que descubrí el San Cristóbal. Como andando en bicicleta, como el día que me tocaba ir como a la zona norte, yo vivía en Ñuñoa, ahí cerca de Emilia Telle. Me fui pedaleando hacia ese sector y encontré el San Cristóbal y me enamoré de este lugar que para mí era como el pulmón verde que había en Santiago que no había encontrado. Y de a poco me empecé a movilizar en bicicleta, me entretenía mucho, la verdad. Al poco tiempo, como esta cosa innata que yo creo que tenemos los activistas, aunque lo neguemos en el fondo, empecé a trabajar en Greenpeace, siendo menor de edad, y que en esa época quedaba en el Puente Loreto. Entonces, para irme a todas las reuniones y eso, me iba en bicicleta de Ñuñoa para allá. Porque como iba a escondidas, mi mamá no me iba a prestar plata para pagar el transporte público, entonces me iba en bicicleta. Y así fue como empecé a andar. Después, la verdad, lo dejé durante la universidad, porque, bueno, estamos hablando de fines de los 90, todos los que pedaleamos desde esa época sabemos que antes en Santiago era más difícil andar en bicicleta de lo que es ahora. Realmente los automovilistas no sabían de tu existencia, no entendían qué hacías ahí, y éramos pocos, entonces tampoco es que tú te encontraras con otro ciclista y pudieras apoyarte, ¿no? Y mis papás me pidieron que no querían pasar angustiados 5 años, que yo me fuera desde Las Condes, donde viven ellos, hasta Santiago Centro. Así que lo dejé en la carrera universitaria y ya cuando salí, me titulé y empecé a trabajar, mi primer sueldo de periodista fue mi bicicleta, que muchos compañeros, incluido Felipe, denostaban porque era muy grande, pero no importa, yo la sigo queriendo. Y ya desde el 2004 hasta la fecha me movilizo solamente en bicicleta y transporte público. ¿Y qué te motivó el activismo? ¿Fue desde Greenpeace o partiste después en el activismo ciclista? Yo, la verdad, negaba que era activista hasta hace poco.
hasta que me encontré con una expareja que me dijo, wow, no mientas, tú siempre has sido activista. Y yo fue como, no, pero sí, no. Sí, me dijo, wow, Greenpeace, después los perritos, después Asamblea Constituyente, me dijo, como que tú siempre has sido activista en el fondo. Ahora, activista de ciclismo urbano, la verdad fue algo que se dio un poco. Yo estaba mucho en redes sociales, @Daniela Suau para que me sigan, y siempre comentaba, en el fondo, temas de ciclismo, y de hecho hablaba con varios ciclistas desde hacía muchos años de entrar al activismo. Y una vez escribí una columna que tardé como un año en armarla, porque perfeccionista, como soy periodista, buscaba como ese escrito perfecto. Y cuando la logro publicar en El Quinto Poder, posteriormente por un acuerdo que tenían con El Mostrador, que tiene bastante alcance, El Mostrador escogía alguna columna del Quinto Poder en la semana y la redifundía, y eso hizo que esa columna se viralizara muchísimo. Y ahí me contactó Eric Tapia, que es de New Indie, que es la organización como primigenia a la que pertenezco, y me contactó para que empezara como a participar con ellos. Y desde entonces perdí anonimato, perdí el rumbo, perdí mi vida personal y mis domingos en cama. ¿Y tu nombre? Y mi nombre. Sí. Ahora soy Daniela Suau y no Cita Guau, como era antiguamente. Sí, así partió un poco como mi origen, en el fondo. Claro, y de ahí ya, desde New Indie a Muévete, bueno... A Muévete primero, claro. Pero a Muévete unos meses antes, porque recuérdate que en esa época ya estaban con la inquietud de traerse el foro a Chile. Claro. Yo entré el 2014, a mediados del 2014 empecé a ir, yo creo que casi a mediados de ese segundo semestre empecé a ir a reuniones del Muévete, pero muy piola. Y ya en febrero o marzo se trajeron el Foro Mundial de la Bicicleta a Chile, y también fui engañada para Chillán, porque fui a una asamblea con el espíritu de colaborar en el área de comunicaciones, que sabía que era un área importante. Periodista más, obvio. Claro, periodista, además claro. Era como consecuente con lo que yo hacía. Y con 2,5 votos, porque fueron 2,5 votos, salí como coordinadora en el proceso de Marcha Blanca, y al mes ya me ratificaron con una cantidad decente de votos como coordinadora de comunicaciones, y ya me mantuve hasta el final del foro. Sí. Sí, el foro, fue harto ver el foro. El otro día lo conversamos un poco con... Mucho. Con Paola Castañeda, que estuvo la semana pasada acá. Sí. Y nada, pues eso, hablábamos del foro, de la poca gente que fue. Claro, ya ha pasado 3 años ya casi. 3 años del foro en Chile. Sí. Y claro, yo estaba mirando fotos el otro día y sí, pues había poca gente. Como que, no sé, yo en las reuniones siempre decía, oye, no va a llegar nadie, va a llegar poca gente. Me tildaban de pesimista. Pero llegó poca gente, más allá de esa vez en Maipú que llegó Sí. Theo Hansen. Sí, yo creo que lamentablemente es un tema que, o sea, creo que se pueden hacer varios análisis en el fondo. Por un lado, bueno, tú que formaste parte también del foro, me refiero, sabemos que nosotros no teníamos mucho presupuesto para hacer grandes campañas masivas que pudieran atraer a gente distinta, porque en el fondo el espíritu del foro, independiente que se llame Mundial de la Bicicleta, es precisamente atraer a gente a discutir sus ciudades, en el fondo, qué es lo que queremos, qué es lo que pensamos y qué es lo que trabajamos para cambiar esas ciudades. Y naturalmente esa es una apertura para todo tipo de público. No obstante, si tú no generas gran convocatoria, es difícil romper esa burbuja de la que todos los que estamos acá formamos parte y llamar a gente nueva, ¿no? Estoy muy de acuerdo con eso. Y por otro lado, creo que efectivamente sigue siendo un tema que no es tan convocante por sí solo. De hecho, el mismo activismo no es convocante, que ha sido una discusión que en el Muévete y que las mujeres de New Indie la hemos tenido muchas veces. Pero, por ejemplo, cuando yo observo nuevos activistas que han entrado posterior al foro, también creo que ahí se ve una ganancia en el fondo. Ponte tú, Cristóbal Ibarra llegó a partir del foro, Sandra Aguilera, que es la coordinadora general, llegó a partir del foro. Entonces, sí, tal vez no son los logros que nosotros esperábamos, por ejemplo, y efectivamente estoy de acuerdo con que la gran asistencia al público en Maipú se debió al tipo de invitado, que era Theo Hansen, Claro, sí. sin lugar a duda. Después la gente se fue. Claro. Creo que estos pequeños triunfos también hay que atesorarlos de alguna manera. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el Muévete, les aprovecho de comentar que estamos trabajando un tema que partió como por dónde hacer las preguntas, ¿no? Porque cuando uno ve por qué somos pocos o por qué somos los mismos de siempre
¿Por qué faltan mujeres? ¿No? Como, no solamente andando en la calle, sino en el activismo. Y yo dije, me encantaría convocar más gente, ¿no? Cuando voy a las marchas de Ni Una Menos, está lleno de mujeres jóvenes que la tienen clarísima, que son activistas, que entregan todo. Digo, ¿qué estamos haciendo como movimiento para convocar a esta gente? Y después me dije, tal vez me estoy haciendo mal la pregunta. En el fondo, tal vez la problemática no es esa, sino que tal vez no estamos muy bien ordenados, no tenemos buenos protocolos y se nos está yendo gente también. Entonces, antes de traer gente nueva, creo que primero hay que ordenar la casa. Lo que a mí compete, que es el Muévete, empezamos a partir de esta conversación amplificada, por supuesto, a trabajar un protocolo contra el acoso, por ejemplo. Y ocurrió una simultaneidad muy interesante, que justo me tocó ir a Velocity en Brasil, y hablando con Jimena Pérez, que ella es de Salta, Argentina, hablamos de, oye, ¿por qué no trabajamos algo conjunto? ¿No? O sea, ¿por qué tiene que ser Chile, finalmente, ¿no? Y justo le tocó venir a Chile al poco tiempo y empezamos a armar una comisión que, bueno, yo me tuve que retirar por un tema laboral, pero están trabajando activamente y de hecho en el próximo Foro Mundial de la Bicicleta van a presentar este protocolo. Bueno. Y la idea es que sea un protocolo que se consensúe Chile, Argentina y que también nosotros podamos pasárselos a ustedes, no pensando en que todos tengamos lo mismo, pero como una base que nos sirva para evitar situaciones de acoso en las organizaciones. Saber cómo actuar, por ejemplo, si ocurre una situación de acoso, en el Muévete hubo una situación de la cual naturalmente no puedo dar detalles por el mismo respeto que conlleva, pero no teníamos en ese minuto cómo reaccionar y hoy día sí lo tenemos. Entonces creo que eso es importante porque cuando nos preguntamos por qué somos pocos, creo que muchas veces nos miramos el ombligo y no analizamos que muchas de las prácticas que tenemos, del reírnos, de que alguien es más gordo, de que es mujer entonces tiene menos fuerza, sí precisamente pueden convocar en que no seamos un movimiento atractivo, que la gente diga, ¿sabes qué? Me siento parte de ellos y quiero participar y quiero entregar mi tiempo. Convengamos que ser activista no es fácil, o sea, todos los que estamos aquí lo sabemos. Sí. Perdemos tiempo y plata, claro, básicamente, y tiempo y vida, en el fondo. O sea, yo desde diciembre hasta la fecha he hecho una pausa porque también, como estaba independiente, me entró un proyecto muy grande audiovisual que terminó en enero, pero después dije, ya, febrero me lo voy a tomar y lo retomo en marzo, porque de verdad es tanto lo que te agota, que la reunión con la Intendencia, que la reunión por la Red Nacional por la Convivencia, que la reunión del Muévete, que la otra reunión del protocolo, que la reunión online con la Red Latinoamericana de Mujeres, o sea, al final tú empiezas a ver y como que te tratas de juntar con tus amigues no ciclistas, y es como, me queda libre el martes. y al final todos mis amigos me dicen como, wow, no digas cuándo nos juntamos, di cuándo tienes libre, porque de hecho a veces hasta el sábado tienes un panorama. Entonces creo que primero hay que tener esa como convicción y esa disposición de querer entregar a tu tiempo porque crees en algo superior, en un objetivo mayor, pero también, como te digo, saber todos los costos que nosotros, todos los coordinadores del foro lo vivimos. Fueron casi 14 meses porque fue más tiempo de un año trabajando y no hubo nadie que no terminara con su pareja, peleara con su pareja. Y entre nosotros, además. Entre nosotros, con una alta tensión. Sí. Entonces, de hecho, yo quedé tan cansada después del foro que, bueno, varios de los que fuimos coordinadores del Muévete lo dijimos. O sea, a mí no me interesa ningún cargo directivo. No quiero ser coordinadora de nada. Nunca. Quiero coordinar mi casa y a mis perros y se acabó. O sea, voy a seguir naturalmente trabajando, apoyando. Lamentablemente, digo lamentable porque me encantaría que hubiera más personas, soy la única periodista como en el movimiento, me atrevo a decir movimiento, ni siquiera el Muévete, movimiento en general, y desde ese punto de vista no voy a dejar de apoyar toda vez que pueda, pero sí me encantaría que hubieran más, no por cansancio solamente, sino también porque yo siempre bromeo con la edad, por si acaso no tengo problemas con la edad, pero digo, tengo 38, vísperas de 39, me encantaría que lleguen alguien que esté más joven, recién titulado, que tenga ideas más frescas que por ahí yo no estoy viendo en el fondo. Pero todavía no ocurre. Un millennial. Quiero un millennial. Quiero un millennial. Quiero un millennial. No para mí, para las comunicaciones del movimiento. Sí, bueno, es un tema que nos ha pasado a todas las agrupaciones, como que de repente somos tan pocos, que finalmente es como que ya, ¿quién va a ir a la reunión de no sé dónde? ¿Quién va a ir a la otra reunión? Y como que llega un momento en que nadie puede ir y como que es drama entre todos y nos peleamos porque ¿qué hacemos? Porque trabajamos, porque claro, tenemos que vida. parar Claro. la olla a fin de mes. Porque hay vida. Y no tenemos tiempo. Sí, nosotros, por ejemplo, ahora con todo el tema del Mapocho Baleable en el Muévete, ha sido
quién va a la reunión y más encima como son reuniones que tienes que pedir con anticipación, tienes que dar root, nombre, entonces no es como que ya a última hora cambias a cualquier persona, tienes que comprometerte y es... Hay que estar súper agendado. Sí, y con todas las autoridades en general son reuniones así. Entonces... Bueno, tú también participás en la red Ciudad Futura. Sí, la red Ciudad Futura es una red nueva, es desde agosto del año pasado. Y que está más metido en política que activismo. Sí, sí. A ver, de hecho me pasa que desde el activismo, como siento que tenemos esta, no sé si falta de operatividad, falta de capacidad económica, de capacidad política finalmente y de redes de contactos que permitan que se concreten algunos proyectos, es que yo siento que muchas de las ideas que yo he tenido para el Muévete o para New Indie con Eric Tapia, que también es de New Indie, que también participa en la Red Ciudad Futura, tenemos ganas de llevarlas a esta red. ¿Por qué? Porque es una red principalmente de académicos y ex autoridades de transporte del gobierno anterior que tienen otro tipo de redes de contacto y tienen ganas de llevar a la práctica realmente actividades específicas. O sea, acá dijeron, hagamos un seminario, se hizo el seminario en menos de 2 semanas. Hagamos esto, se hace. Tienen capacidad operativa. Tienen esa capacidad operativa que yo creo, como te digo, que en el activismo no sé por qué, porque tampoco podría decir, mira, lo tengo claro, si lo tuviera claro contribuiría en que no fuera así. Y desde ese punto de vista me gusta porque además estamos aprendiendo mucho entre todes, en el fondo. Por ejemplo, está la ex ministra Paola Tapia, está Carlos Melo, está Matías Salazar, está Genaro Cuadro, está Isabel Serra, o sea, hay un montón, está Guillermo Muñoz, entonces hay un montón de gente que formó parte, y porque tú de Transantiago he aprendido un montón desde que estoy participando en esta red, porque en el fondo con este tipo de personas con las que estamos trabajando se va potenciando un poco ese conocimiento. Y ya partimos a fines del año pasado, naturalmente estamos en la clásica pausa de verano, con lo cual lo vamos a retomar en marzo. Rápidamente, ¿qué son los proyectos que queremos hacer? Se colocaron como en un mapa de posibilidades, se jerarquizaron y ya tenemos más o menos claro qué es lo que queremos hacer. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, yo tengo ganas de hacer un estudio, a partir de la Ya se mueve segura, que es este estudio donde se analiza en el fondo la mujer en el transporte público. Perdón, yo siento que deberíamos hacer lo mismo, pero a la escala ciclista. Mucho se habla, las cifras que hay a nivel latinoamericano y las cifras propias también, de que entre un 15 y un 30% del porcentaje de ciclistas son mujeres. Claro. Y nuevamente haciendo el mismo ejercicio anterior de por qué no entran tantas personas o tantas mujeres a los activismos, yo creo que antes de pensar en cómo sumamos a más mujeres, también hay que entender qué barrera está representando para las mujeres el andar en bicicleta. Porque, por ejemplo, tengo la posibilidad de conocer a la María José Guerrero, que ella es la presidenta actualmente de OCAC, y ella me decía, ojo, porque hay muchas mujeres que, a diferencia de ustedes, que no se movilizan en bicicleta, ya tienen una percepción de inseguridad en el espacio público, súmale la sensación de inseguridad de andar en una bicicleta donde un vehículo te puede impactar en el fondo o donde te puedes caer. Entonces, cosas que nosotras como mujeres ciclistas no vemos porque no las vivimos o porque superamos eso tempranamente y nunca nos pasó. Pero efectivamente yo digo, ok, quiero sumar más bicicletas más mujeres en bicicleta, pero ¿por qué no están entrando? Entonces, por ejemplo, ese estudio, yo siento que es mucho más factible que en la Red Ciudad Futura podamos ejecutarlo. Sí, ¿no te da miedo estar en esa red? Porque ya es un movimiento político. ¿No te da miedo encasillarte no sé si en un partido político, pero como en un segmento político? Sí. No, porque directamente, porque no es como que somos un movimiento de izquierda, no, es como directamente estar con gente que fue de gobierno, que... Para serte honesta, no, porque yo de partida creo que, si bien no soy partidista, me refiero, no milito ni militaría en ningún partido político, porque creo que ninguno me representa, ni siento que tenga las ganas de entregar mi tiempo a ningún partido político, pero yo no voy a negar que soy una persona más cercana a la izquierda. Y desde ese punto de vista, como activista política, también creo responsable ser honesta con eso. O sea, si esta red fuera del gobierno actual, ciertamente yo no estaría participando. Estoy participando en esta red porque es gente con la que naturalmente hay una ideología política en común. Hay cierta afinidad. Sí, totalmente, independiente de la forma. Claro, uno puede decir más de izquierda o menos de izquierda, pero es más o menos exacto. Izquierda, claro. Sí, y aparte venía de un gobierno por el que yo voté y un gobierno de una presidenta en la que yo creo. Entonces, desde ese punto de vista... No tengo ningún problema en, comillas, vincularme a ese sector, porque efectivamente es el que me representa,
y eso es algo que yo en todas mis comunicaciones y en mis redes sociales lo transparento. Eso sí, siempre dejo en claro, y lo digo toda vez que puedo, que creo que el activismo tiene que ser capaz de negociar con el bando que esté de turno, sí, porque es nuestra obligación. Sí, es la pega, claro, es lo que hay que hacer. Creo que nuestro objetivo como colectivos es tan superior, lo que pensamos, incluso superior para los ciclistas. O sea, nosotros no buscamos cosas para los ciclistas. Yo creo que el activismo en Chile entendió hace muchos años que nosotros no perseguimos cosas para los ciclistas, nosotros queremos mejores ciudades para las personas. O sea, es un activismo ciclista, pero no ciclista. Exactamente, sí, o sea, sí, que persigue objetivos mayores. Claro. Y desde ese punto de vista yo estoy dispuesta a sentarme a negociar con cualquier alcalde, con cualquier intendente, porque yo personalmente entendí eso. Y desde ese punto de vista creo que mi ideología en el fondo no va a pasar por alto ese tipo de negociación, entendiendo lo que estamos buscando. La bici no tiene color. La bici no tiene color. La mía sí. La mía es negra, pero el fondo es roja. Claro, la mía por algo es negra y sí, roja. Sí. Sí. También las dos últimas mías han sido rojas. Muy bien. Ya, bueno, pero claro, hablando de eso de activismo, política, de repente hay mucha gente o muchos ciclistas que siguen nuestras redes sociales y es como que nos dicen, no hablen de política, hablen de bicicletas. En la actividad pasada, en el streaming pasado también alguien dijo, oye, me siguen a hablar de bicicletas. Y es como, como que de repente la gente todavía no entiende que... Es que yo creo que tratar de sacar la política como si no fuera algo inherente al ser humano es errado. Sí, de partida, andar en bicicleta es una decisión política, desde mi punto de vista. Sí. O sea, es dejar en claro que ante un sistema que hoy no nos permite tener ciudades para todo, movilidad, que ni siquiera entienden que la movilidad es una necesidad básica, todos los problemas que existen están supeditados a que moverse es una necesidad básica. Entonces, una ciudad que no responde a esa demanda natural de movilidad, andar en bicicleta es una decisión política, sin lugar a duda. Y andar por la calle más aún, porque en el fondo es decir, yo ando por la calle porque estoy demostrando que tengo todo el derecho, al igual que todos estos otros usuarios, a andar en el espacio. Porque, por favor, ese mito urbano de que ellos pagan permiso de circulación... Partamos por el nombre, no es ese, pues pagar la patente, ¿no? Exactamente. Es un impuesto. Claro, finalmente eso no les da derecho a el deterioro que generan y todas las externalidades negativas que ocasionan en nuestras ciudades, medioambientalmente, sonoramente. Yo ahora estoy viviendo al lado del Cerro Santa Lucía, que está conectado por 2 túneles cuando cruzas la Alameda. Liga de Santa Lucía. Claro. Y Victoria Supercasol, que sería la continuación, sí, hacia el otro lado. Y como estoy justo a la salida del túnel, no saben lo desagradable que es el exceso de velocidad, lo que salen los autos, y el ruido que eso genera en mi apartamento. O sea, llega a ser desagradable. Entonces, es como, ni siquiera entienden que esa externalidad llega al nivel de perturbar la calidad de vida de las personas que vivimos ahí, por ejemplo. Sí, ¿cómo atacar eso? Complicado. Sí, la verdad yo creo que... es un cambio cultural tan largo. Sí, a ver, yo siento que, por ejemplo, cada vez, no estoy diciendo que no me atrevo a establecer patrones a partir de mis experiencias, porque soy una persona que respeta mucho la ciencia, pero cada vez que un automovilista me adelanta y toma cierta prudencia, no me atrevo a decir 1,5 metros, porque eso es una vez a las 500, claro, y después de eso me bajo y me compro un kilo. Mentira, porque no creo en la lotería ni en el azar, pero casi. Pero casi. Sí. Me dan ganas de abrazarlo en el próximo semáforo. Amigo, gracias. Pero cada vez que pasa, recuerdo los 90. Y en los 90 eso no existía, no sé si me explico. Está bien, ha sido lento, sí. Quisiéramos que fuera más rápido, también. Hay debilidades, por supuesto, nadie lo va a desconocer. Pero yo pienso que si no soy positiva, independiente de que yo también soy una persona muy negativa, no soy una persona que me caracterice por creer en un mejor mañana, pero pienso que si no espero que las cosas cambien, entonces, ¿para qué voy a continuar en el activismo? Obviamente que creo que las cosas van a cambiar, quiero contribuir a que cambien, y por eso estoy en el activismo. Si yo no pensara eso, entonces me retiro y me dedico, no sé, a pintar árboles. Sí, bueno, antes de comenzar la transmisión hablábamos del activismo y las diferencias que tenemos entre distintas agrupaciones ciclistas, sobre todo porque nos podemos medir entre agrupaciones ciclistas, no nos podemos poner a medirnos con una agrupación automovilista, no tenemos relación. Y como que todas esas diferencias que se dan, y hablábamos que es de la forma más que el fondo, porque el fondo es más o menos el mismo.
y la forma de repente cambia, y ahí como que tengo una reflexión tal vez, o una pregunta, que hay como activismo de redes sociales, hay activismo político, hay como activismo de la calle, como que de repente ese tipo de cosas, o esas diferencias tan mínimas nos dividen de repente, pero en realidad es todo lo mismo, ¿no? Sí, estoy de acuerdo y... O se necesitan complementar. O sea, yo creo que el ideal sería que se complementen. Por ejemplo, creo que en el activismo de redes sociales, que estoy muy de acuerdo con tu lectura, hay incluso mucha gente de la academia. Y mucha gente de la academia que ha sido un gran aporte en un montón de temáticas. Por darte un ejemplo, Ricardo Urtubia trabaja en un montón de estudios que se han tenido muy buena publicación en diarios de publicación nacional, y esos estudios hacen que el resto de los medios hablen y llegar a personas que no tienen acceso a ese tipo de información. A mí me encantaría, por supuesto, que algunos de esos activistas de redes sociales, como Ricardo Urtubia, por ejemplo, participaran naturalmente en el colectivo, pero también hay que entender que tiene vida y que tiene tal vez su propio otro activismo, además una persona que tiene familia, ¿no? Tiene otras preocupaciones en el fondo, y me parece bien. Ahora, el activismo de redes sociales, de activistas, me refiero como hablando más bien como al segmento que nosotros pertenecemos, también entiendo desde dónde puede venir el cuestionamiento, pensando en que hagamos más de lo que hablamos o de lo que decimos que debe ser, en el fondo. Estoy de acuerdo y creo... Como ir a las bases. Sí, por supuesto, porque de hecho... Por ejemplo, a partir del tema de la ley de convivencia, como también me entrevistaron de varios medios, naturalmente mucha gente me vincula como cara de la ley, como si yo fuera representante. Como que tú lo hiciste. Claro, como que yo escribí todo. Y me empiezan a atacar. Hay un posteo mío en Instagram, donde me empezaron a atacar como responsable casi de las muertes de los ciclistas que van a ver. Entonces es como... Es súper fuerte. Pero muchas veces yo le digo, perfecto, pero ¿dónde estuviste tú todo este tiempo que se discutió si dice ser ciclista? Porque los que nos fumamos esa asamblea en el hotel no sé cuánto, el sábado, jornada de 5 horas, o que fuimos a la Subtrans en algún minuto a hablar con Bowen cuando era subsecretario. O antes de eso, solo mandar los comentarios por Facebook, o sea, por correo, ya... De partida, ¿te acuerdas que hicimos esa consulta ciudadana? Eso fue lo primero. Entonces, ¿dónde estaban ahí? ¿No? Porque creo que es muy fácil, efectivamente, y ahí es donde yo los cuestiono, ¿no? Como hablar desde las redes sociales, pero cuando realmente puedes generar un cambio, o que tu opinión al menos sea escuchada, y no lo haces. Ahí es donde yo naturalmente cuestiono. Y estoy de acuerdo con esa observación. En general, yo me atrevo a decirte que todas las organizaciones, por lo menos en Chile, son finalmente organizaciones más de calle. Tal vez no conocemos a ciencia cierta el detalle de los proyectos que cada uno trabaja, ¿no? Claro. Pero finalmente sabemos que todos estamos, por ejemplo, lo que ustedes hicieron en Valparaíso, o que el Muévete está tratando de tomar la posta de la pelea del Mapocho Pedaleable, que finalmente es un proyecto para todos igual, pero todos estamos de alguna u otra forma trabajando en cosas concretas, en el fondo. Y respecto a las diferencias, lo que te decía un poco antes del programa, o sea, yo entiendo que como personas, como seres humanos que se vinculan y relacionan, hay problemas de vinculación, hay roces, hay diferencias. Del Muévete, también se fueron ustedes en algún minuto, y también generó como un movimiento telúrico en el fondo de por qué está pasando este tipo de cosas, ¿no? Como un análisis. Pero finalmente yo creo que, volviendo un poco a esto mismo de que nuestros objetivos son superiores y son mayores, yo creo que tenemos que tener la capacidad de trabajar juntos de alguna u otra forma, armar eventualmente una red nacional de organizaciones ciclistas en Chile, porque independiente de cómo lo hagamos, finalmente todos buscamos lo mismo. Entonces, y por último, si entendemos que somos organizaciones distintas, perfecto, pero que eso no implique que ustedes hagan un evento y no voy porque lo organizaron ellos. O nosotros hagamos un evento y ustedes no lleguen por lo mismo, porque entonces finalmente creo que nos dejamos ganar por los egos más que por los objetivos que finalmente buscamos. Si estamos invirtiendo tanto tiempo en esto, yo de verdad creo que la invitación es a que nos unamos a trabajar. Y mal que mal, en algún momento nos hemos topado todos. En el foro trabajamos un año juntos viéndonos todos los jueves. O sea, hello. Es como... claro, al principio, después era los martes, los jueves, los viernes. Sí, domingo. Claro. Sí, yo veía más a los coordinadores del foro que a mi familia. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, hay que entender las diferencias, naturalmente. Y creo que, como te digo, ser capaces de dejar de lado
rencillas anteriores. Aquí nadie ha matado a nadie, por suerte. Al menos sabemos, es lo que sabemos. Es lo que sabemos hasta el momento. Pasemos lista, a ver si falta alguien. Claro. Hay veces que dan ganas Sí. cuando uno se enoja. Yo me enojo mucho, lo reconozco, pero soy sincera. Pero si hay algo que nadie puede decir de mí, es que no sea honesta. Sí, eso hablábamos el otro día con la Jimena. Como ¿Te que me acuerdas decía, que te dije? sí, porque me decía, no, creo que saber un poco más de la guau y todo el tema. Y le decía, puta, Es sincero. sí, te voy a decir la cara y de una y fuerte, porque habla fuerte. Eso tienes que saberlo. Claro, es parte de. Es mi venezolanitud, como digo yo. Algo queda de eso. Algo queda arraigado, sí. Bueno, yendo al tema del activismo Sí. y todo el tema, claro, nosotros somos activistas ciclistas, feministas, la Jimena, tú, no sé, el resto de las mujeres también deberán serlo al menos, no sé, es Sí. parte del proceso. ¿Cómo se vinculan toda esa pega? Porque no es tan evidente que sea la misma lucha. No, no es tan evidente que sea la misma lucha, pero sí creo, entendiendo nuevamente la movilidad como una necesidad humana y el tránsito de las mujeres seguro, tranquilo y libre por el espacio público, creo que nos toca totalmente, en el fondo. Que las mujeres podamos caminar por la calle sin que pase un hombre, y esto lo experimento cada noche cuando llego tarde a mi casa, cómo reacciona tu cuerpo cuando vas como mujer sola, caminando por la vereda y aparece un hombre, y automáticamente el cuerpo se pone en situación de alerta. Eso me parece injusto. Me parece injusto que en 2019 sigamos transitando de esa forma por las calles, porque resulta que hay muchos hombres que no entienden, ¿no? Que su opinión, uno, no nos interesa, y dos, que su acercamiento en la noche resulta altamente agresivo y grave finalmente, porque nos asustamos. O sea, a mí hace poco tiempo fui a comprar papelillos cerca de mi casa en la noche y se me acercó un tipo tratando de dárselas de chistoso y yo lo miré y le dije, ¿tú sabes lo que me estás provocando? ¿Tú sabes lo desagradable y lo incómodo que tu chiste por dártelas de coqueto me está provocando? Y el tipo quedó como un poco, porque yo creo que de verdad no lo piensan, no lo dimensionan. Hay gente que de verdad no sé, está en otro planeta, se le soltó un cable, no tengo idea, pero como que hay gente que no es capaz de analizar que ese tipo de prácticas a las mujeres finalmente nos aterran y que no tenemos por qué estar viviéndolo. Tenemos tanto derecho como ustedes, los hombres, a caminar a las 3 de la mañana sin temor porque ando con mini o porque ando con un escote. Entonces, desde ese punto de vista, entendiendo, como te digo, las problemáticas de movilidad en el espacio público, creo que los colectivos ciclistas tienen mucho que decir. Sobre todo cuando muchas mujeres, me imagino que a ti también te pasa, con Aileen si lo hemos conversado, que yo me siento más segura en bicicleta a las 3 de la mañana Sí. que encerrada con un psicótico taxista Sí. entre 4 paredes, el tipo a más de 60 por hora, que si resulta que si se quiere arrancar para otro lado, no tenés ni cómo tirarte del auto para abajo, o porque tienes cierre centralizado, o porque si te tiras te matas, ¿no? Entonces, o en un bus que también no sabes quién se va a subir, no sabes cómo es el conductor, y naturalmente la bicicleta a mí me hace sentir mucho más segura. En el peor de los casos, te pasas una luz en roja, te subes a la vereda. O sea, la bicicleta tiene esa versatilidad Que te da autonomía. que te permite una autonomía, incluso en situaciones de riesgo, que es mejor. Y desde ese punto de vista es donde a mí me encantaría poder decirle a muchas mujeres que la bicicleta podría ser incluso una herramienta para ellas, para moverse mucho más seguras y más tranquilas, incluso... Claro, incluso en situaciones de riesgo me refiero. Más allá, lógicamente, de todos los beneficios blandos que per se tiene la bicicleta y que todos lo sabemos. Ahora, desde la perspectiva como política, por decirlo de alguna forma, yo creo que entendiendo que el feminismo es un tema que ya se instaló y que yo me alegro que se haya instalado, porque además se instaló desde las capas más jóvenes, creo que todos los activismos, sea cual sea su temática, tienen que apoyar el tema feminista, porque ya basta de que todas las mujeres seamos afectadas en las distintas áreas en las que trabajamos y nos movemos. Entonces, por eso a mí sí me pareció importante, y desde el Muévete y de New Indie lo hicimos, de ir a todas las marchas feministas, asistir y apoyar como colectivo, porque tenemos mujeres en el colectivo que también han sido vulneradas. Y todos tenemos que apoyar finalmente, porque hay que entender
que esta era patriarcal finalmente tiene que caer de una vez por todas y la mujer tiene que tener la libertad de moverse y de hacer las cosas que quiera finalmente sin el yugo patriarcal que vinimos padeciendo yo personalmente 3 décadas. Entonces creo que más bien es un deber político finalmente participar en temas feministas. ¿Cómo le damos más fuerza a eso? Porque claro, vamos a las marchas, difundimos un poco. Yo creo que... ¿Es suficiente? ¿Está bien? No, yo ¿Estamos creo haciendo que... la pega? ¿Falta más? Yo creo que de a poco, por eso te comentaba del protocolo. Por ejemplo, yo creo que el protocolo es un primer paso, que de hecho después podemos organizarnos y que lo conozcan, porque me parece una buena medida. Por darte un ejemplo, en algún minuto en el chat del Muévete, que se logró hacer finalmente un chat masivo, que tú comprenderás que cuesta, se filtró cosas que no se permitían. Ya, por ejemplo, se prohibieron chistes sexuales. Se prohibieron estar mandando la foto de la minita con el poto y las tetas. Se prohibieron hablar temas de fútbol, temas de religión. Se prohibieron un montón de cosas por respeto a los demás y para evitar ese tipo de prácticas, porque finalmente... Y muchas mujeres también lo repiten. De hecho, creo que esa es la peor parte. Como estos chistes sexistas, en el fondo. Entonces, por ejemplo, en el chat del Muévete eso se prohibió. Y creo que eso es una muy buena medida. Entonces, creo que primero hay que ordenar la casa, si tú me preguntas a mí, en cada una de sus organizaciones. Tener eventualmente un ítem dentro de la tabla que tengan cada vez que se reúnan para conversar, por ejemplo, entre ustedes cómo se sienten, porque por ahí hay muchas prácticas que ustedes mismos tienen que no se dan cuenta. Estoy inventando, por supuesto, dar por sentado que si hay un seminario, el que habla es Felipe, y de repente la Eileen dice, puta, me gustaría participar, pero no me dan la posibilidad. Estoy inventando un supuesto. Entonces, como conversar ese tipo de cosas. Maravilloso. Pero por eso te comento, comentar ese tipo de casos, de situaciones en las que se puedan sentir incómodas. Y naturalmente creo que hay que buscar acciones concretas, que como te contaba, en mi caso, me encantaría poder dar las luces este año al menos, es hacer algún estudio, que naturalmente no va a ser mi estudio, sino como... Pero es un estudio que se está haciendo, es algo que se hace. Es algo que hay que hacer desde mi perspectiva para poder entender, como te digo, porque ¿qué ganamos? Súbete a la bici, anda en bicicleta. Si no estamos entendiendo por qué no están andando en bicicleta. O sea, se incorporó el sistema de bicicletas públicas en Santiago con 2 grandes empresas y resulta que el porcentaje de mujeres sigue siendo bajo. Algo está pasando. Pero ¿cómo vamos a sumarlas si no sabemos por qué no se están subiendo? Entonces, para mí, desde ese punto de vista, el primer piso sería ese. Y una vez que entendamos el por qué y cómo podemos mejorar esa situación, naturalmente creo que si viene la etapa de acciones concretas. Te estoy inventando. Ir a hablar a los colegios, ir a hablar a las universidades, ver si nos asociamos con alguna marca que nos ayude a hacer alguna campaña. También en Chile no tenemos ni siquiera una institución que fomente el ciclismo urbano. O sea, cuando yo fui a Colombia, una de las cosas que me dio pena, porque estuve con el gerente de la bicicleta, en Ciudad de México está se me olvidó el nombre ahora, la Secretaría de Medio Ambiente, claro, donde está la unidad que tiene que ver con el fomento de la cultura de la bicicleta, donde está Fernanda Rivera. En Argentina también, en Colombia también, o sea, y Chile no tiene ni siquiera una unidad de fomento de transporte sustentable. Entonces, mucho menos vamos a tener una unidad que fomente el uso de la bicicleta en la mujer. En Bogotá me impresionó porque me llevaron de la Secretaría de la Mujer y de la Unidad de Relaciones Internacionales. Y habían más de 30 mujeres activistas participando, muchas organizaciones solo de mujeres, en Ecuador también. En Chile solamente están las macletas y que tengo entendido que están con bastante... Inactivas al menos. Claro, con bastantes menos actividades que lo que conocíamos. Entonces siento que hay que analizar un poco como el panorama completo para ver desde qué punto de vista en materia del feminismo podemos contribuir, pero creo que primero hay que entender el escenario. Gracias. Sí. Bueno, queríamos hablar un poco del Mapocho pedaleable. Y ahí contarnos cómo va el nuevo proyecto. El nuevo proyecto, sí. Llamado nuevo proyecto. Es que el Mapocho pedaleable es mi futuro colon irritable. Porque vengo apoyando desde el Muévete, desde el Foro Mundial de la Bicicleta, con el proyecto hace bastante tiempo y la verdad es que hemos sido testigos de todas las modificaciones que ha sufrido. Lo escribí hace poco, de hecho, en una columna y lo dije en un programa de radio. Yo voy a seguir apoyando el proyecto. Creo que son más bien modificaciones técnicas
Y una modificación que sí le reconozco a la intendente actual y al equipo del gobierno regional actual es que le sacaron la rentabilidad social al proyecto, que la versión anterior no la tenía. Entonces, desde ese punto de vista, permite nuevas asociaciones que van a poder hacer, que están pensando de hecho como con la Corporación de Turismo de la región metropolitana, y que va a permitir otro tipo de activaciones en el río que están interesantes. Ahora están en fase de aprobación de este nuevo proyecto, que yo creo que se va a retomar ahora en marzo, y posteriormente vienen las nuevas licitaciones, porque son dos licitaciones siempre, la que tiene que ver con los accesos y la otra que tiene que ver con la carpeta. Y en ambas licitaciones, bueno, Tomás Echeverú desde Muévete va a apoyar en la parte como de observación técnica de, ojo, esos accesos se probaron no uno, 100, y como que los mejores son estos. Él sabe, no tendría por qué estar fuera del proceso si él sabe hacerlo. Exacto. Y lo que nosotros hicimos, o sea, y esto ocurrió porque lo que nosotros hicimos hace ya casi un año fue que cuando asumió la nueva intendenta le pedimos una reunión. Y como durante 6 meses no tuvimos ningún tipo de información, hicimos una pequeña campaña a través de redes sociales que funcionó bastante bien, porque la intendenta nos llamó y nos reunimos y ahí nos contó toda la modificación de este proyecto, y por parte de ella hubo una transparencia, hasta el momento se ha mantenido, de que no le interesa apoderarse del proyecto, de que ella tiene súper claras cuáles son las bases, pero que querían hacer esta modificación para que tuviera la rentabilidad social, y cumplió porque efectivamente lo consiguieron. Entonces, desde ese punto de vista, más bien creo que nuestro rol hoy, entendiendo que es un proyecto ciudadano, pero que en el minuto que lo entregamos a las autoridades para su ejecución, tienes que de alguna forma igual desprenderte, sí, y tu rol más bien es fiscalizador, estimo que nuestro rol hoy va a ser ese en el fondo. Se supone que este año se tienen que licitar esos 2 proyectos del Mapocho pedaleable para pensar su construcción el próximo año. Según lo que nos contó la intendenta, ella recibió apoyo y autorización del Sebastián Piñera, del presidente Sebastián Piñera, de este proyecto, con lo cual hay un interés como real de que se ejecute. Yo de todas formas no canto victoria hasta que no pueda verlo, claro, porque ya llevamos, ¿cuánto? Yo la primera vez que bajé fue el 2013. Llevamos 6, 7 años. Sí. Entonces es como... Estamos esperando los tiempos mejores, ¿no? Claro. Un mapocho mejor. Un mapocho mejor. Un mapocho mejor. Ojalá que ahora el mapocho baleable mejore. Sí. Porque ahora claro, el presupuesto es la mitad. Pero eso tiene un porqué. Ya, sí, disminuyeron costos en el asfaltado, creo, en uno de los accesos. Claro, pero es interesante contarlo también, porque yo creo que hay que hacer el reconocimiento de por qué el proyecto anterior era caro. Y esto lo conté hace poco, y habían periodistas que no lo sabían. El Costanera Norte, la autopista, hace como un desvío forzoso del río una vez al año para revisar la caja del río, porque recuérdense que la carretera va por debajo. Claro. Y ese desvío lo hace por donde iría el Mapocho pedaleable. Por eso está ese muro de cemento, porque ahí se desvía el cauce del río. Si la Costanera Norte hiciera la descarga por el otro lado, no se requeriría un pavimento de alto uso, por decirlo de alguna forma. Pero si tú desvías el río no solamente trae rocas, también trae arena, y todo eso va erosionando el material. Entonces, por eso la carpeta original era muy cara. Pero, de hecho, yo le pregunté a la intendenta, le bajaron los costos, perfecto, pero ¿qué vas a hacer con el desvío que hace Costanera Norte? Y ahí me señaló que van a colocar un sistema, lo desconozco porque nuevamente hay puros render hasta el momento, hasta que no se vea la licitación técnica, lo desconozco, pero que se va a hacer un sistema que filtre el agua del río para que no entren esos sedimentos y el pavimento, la carpeta en el fondo no se deteriore. Si esto es así, efectivamente se pueden abordar los costos. Claro. Y quedaría perfecto. Claro, pero en el fondo no es como que, el proyecto anterior quería ser muy caro porque sí, no. Tenía un porqué técnico, en el fondo. Bueno. Y eso es con el Mapocho pedaleable. Espero que tengamos noticias más concretas respecto a la licitación. Si una vez que ya se licite, tú dices, perfecto, puedo exigir una construcción. Pero si mientras no esté adjudicado, es como, seguimos lo mismo que todos estos años. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Se está usando? Porque he visto fotos de gente que baja al río. Hashtag ilegalmente. Hashtag dicen. Bueno, pero aquí la conductora también puede contar su experiencia. Estamos yendo al río, ejerciendo nuestro derecho ciudadano a ocupar uno de los ríos más importantes, es la columna vertebral de Santiago,
y su hermosa playa para la gente que dice, ay, hay ratones, ay, huele mal. No, señores, el río es café porque arrastra tierra, fin. Hace muchos años se hizo un proyecto que limpió las aguas del Mapocho y hoy es un lugar grato. Cuando uno baja cambia totalmente la temperatura que hay arriba, hay menos temperatura y el contacto de los pies en el agua es agradable, el sonido del río es agradable y bajamos a un momento de esparcimiento y distensión. Algunos días a la semana. No es abierto al público entonces. Bueno, la convocatoria tan abierta es complicada, de repente Sí, nunca se sabe ir igual. Hashtag mapocheando. Claro. Pero puede contactar a quien esté interesado puede... Pueden contactarme Sí. Sí, alguna de nuestras redes sociales. y les mando el mapa por WhatsApp. Sí, porque el río está una playa, abierto al público. ¿Sí? No, Sí. Es como que el que quiere bajar puede bajar, ¿no? Exacto. Sí. Lo que pasa es que también hemos sido respetuosos de que no se transforme en un rave en el río, Sí, sí. porque naturalmente la idea no es que las autoridades se asusten y digan, no, mira, están haciendo un escándalo. Claro. Entonces, bueno, tú que has ido lo has visto, es muy piola, Sí. es muy tranquilo, ponemos música, nos reímos, conversamos y principalmente eso, así que Sano todo. sí, todo muy sano. Todo muy sano. Sí, O sea, aparte de la base que estamos en bici, bajamos con nuestras bicis para allá. sí, todo muy tranquilo. Vamos a hacer una revisión de redes sociales. No sé si la gente está hablando. ¿Está hablando alguien, no? En redes. Hay una pregunta y no sé si Sí, dale, dale. ¿De quién? Ah, Ignacio Adolfo Jaque Aburto hace un llamado a que hagamos un foro nacional de la bicicleta. estoy muy de acuerdo con él. Sí. Es mi propuesta. Sí, como que lo hemos... sí, como en Lo todos los hemos círculos lo hemos conversado hablado. Todo, varias sí, veces. todo Sí, lo yo hemos creo que hay hablado, que como- ya ponerle fecha. Yo creo que es un tema también de que nadie se atreve a hacerlo por lo mismo, como estamos tan divididos, nadie quiere como que adueñarse del nombre Estoy de Foro acuerdo. Nacional. Yo creo que no debe haber dueño. Yo creo que tiremos el tema, hagamos una reunión abierta, convocante como la del foro. Yo creo que en mi caso es como el fantasma de las navidades anteriores. Es como el fantasma de los foros anteriores. Como que pienso en un foro y me da como un taldo. Como por el trabajo que implicó. Yo creo que hay que apelar a menos expectativas, digo. No vamos a... Aquí va a ser reunirnos nosotros. Lo mismo La de señora, siempre. la señora Juanita creo que para este caso No va a llegar. no me importa. Sí. No me importa. Sí, como bueno. que quiero que nos pongamos de acuerdo nosotros, me refiero. Sí, yo me acuerdo hace como 2 años, junto con Vive la Bici, hicimos el primer encuentro de movilidad sostenible y cultura vial en Cerro Yo no Navia. pude ir, sí, me acuerdo. Fueron 2 Era en días. octubre, Cerro- sí me Cerro acuerdo. Navia, sí. Pero finalmente, claro, también convocamos a gente de regiones y nos llegó Ariela, llegaron de Rancagua, de todas partes un poquito. De Arica iban a llegar. De Arica iban a y llegar, la persona que venía ese día mismo se excusó. Claro, no Es que alcanzó yo a creo que llegar. hay que ponernos una fecha, te estoy inventando, Sí. para reunirnos y darnos un plazo, no sé, 6 meses, 8 meses. No, pero más allá de lo que iba, por ejemplo, las pocas personas que estábamos ahí, que hicimos 2 jornadas de reuniones, hicimos durante el día del encuentro, el último panel era de regiones. Y uno de los acuerdos fue de ocupar la lista de correos del foro que quedó, que era como, al menos yo les pedía informarnos, o sea, que cada agrupación de cada ciudad informara lo que estaba haciendo. Y tampoco sucedió, o sea, nadie informa nada. Nosotros mismos, hoy día, este enlace o esta entrevista no la tiramos al correo. Y podría haberlo hecho. Sí. Bueno, yo creo que hay que hacer uso de eso, pero lo que sí creo es que hay que organizarlo con tiempo. Sí. Porque efectivamente, pensando en regiones, de partida creo que hay que hacerlo en regiones. Sí. Salgamos Sí. de Santiago. O sea, Descentralizado. tenemos a la gran amiga Ariela Muñoz en Concepción, tenemos muchos amigos en Valparaíso. Pero Valparaíso sigue siendo muy cerca. Por eso estoy pensando más lejos, te invento. Vámonos a Arica. Temuco. Vámonos a Concepción. Una cosa estoy pensando, tirando ideas, pero primero creo que hay que hacerlo fuera, pero hay que hacerlo con mucho tiempo. Eso es lo que sí te digo. Creo que hay que pensarlo como un foro mundial de la bicicleta, en el sentido de hacerlo con anticipación, Sí. pero también pensando en que la gente se pueda programar. Si recordemos que para alguien efectivamente de Arica venir a Santiago no es un viaje de 2 horas, pues, ¿cachai? Tienen que organizarse con tiempo, todos sabemos que tenemos otros trabajos, pero respondiendo a la pregunta del amigo estoy de acuerdo y que por favor se contacte por redes para incluirlo en nuestra base de datos de todes para mantenerlo al tanto. Sí. Sí, bueno, también metió la cuchara para ahí Jesús de Indepecleta, el Marcelo, mandaron saludos. Saludes. El Canillita. Canillita Canillita. manda saludos, dice que con Aruni está viendo. Ah, besos Aruni.
Sí, Canillita va a ser el próximo invitado uno de estos días. Lo vamos Muy a traer bien, una vez a la grande semana. talento Canillita. Canillita me ayudó a cambiarme casa. Ojalá que den permiso, sí. 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 ¿Con la cargo? Con la cargo me ayudó a cambiarme casa, Canillita. Muy bien. Bueno. Sí, se trajo un comedor, sillas, todo. Nosotros nos transportamos un refrigerador Y un mueble. y un mueble y Para todo. que la gente sepa que Pantera. sirven de verdad. Sí. Sí. En bici siempre se ¿Qué? puede. Me traía lengua afuera. Yo venía, me pasó a buscar después de estar en CrossFit. Y uno iba pero rajado en bicicleta y yo atrás así. Ya, wow, chop, 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 rápido. Y yo así. Bueno, te voy a contratar. Parado de Tengo una empresa con Canillita. weón. Sí. Canillita. Bueno, Max también tiene cargo. ¿Quién? Max. Ah, también tienes cargo, Sí. bueno. Yo querría tener una, pero no puedo porque vivo en un departamento donde chucha la guardo. De hecho, mi pelea fue y seguirá siendo con el administrador. Ya. Bueno, que El me edificio. traté de subir a la de Ludo y di jugo. Entonces tendría que entrenar un poquito. Fue deprimente porque yo soñaba con una cargo. Y cuando me junté una vez con el Ludo para entrevistarlo para el foro, hace ya mucho tiempo, traté de subirme y no hubo caso. No hubo caso. Me deprimí profundamente. Estabilidad cero. Claro, llego a Valpo en single speed, Pablo Vázquez, y no soy capaz de subir a cargo, soy de cartón. Yo intenté con la de ambientalista y tampoco pude. A la cabeza sí pude. Yo no pude con la de Se puede. Con la ambientalista. mía está lista. Casi no es cargo. Claro. No, pero con la de te cuido la bici, en esa sí puedo andar, pues en esa sí la he probado y he andado un par de cuadras y todo bien. Ah, no, yo no. La de ambientalista no pude. Bueno, Es diferente. Sí, pero, pues. pero hay mujeres que usan cargo, sí. Sí. No, hay viceversa. Sí, por la crespa. La crespa. La crespa, la azul. Zuleón. Sí, Sí. Bueno, el ambientalista también va a ser un próximo invitado. muy bien. Se autoinvitó. Gran talento. Sí, se autoinvitó. Se autoinvitó, me Sí. encanta. Sí. Hicimos lo Vázquez sustentable con ambientalista. Con ambientalista. Todo iba muy bien hasta que en el restaurante de Recreo, ahí, ¿cómo se llama? La Caleta Portales, creo que. Sí. Sí. A una amiga mía le pidió un jugo y le colocaron una pajita de plástico. Y se fue toda la mierda. Sí, Se indignó y se dijo, sí, me voy. claro. Me voy. Sí. Sí. No, está bien. Sí, ¿Estamos? sí. Ay, sí. Bueno, vamos a terminar acá. Muchas gracias a todos por vernos. Y nos vemos la próxima semana. ¿Algún aviso? ¿Y la marcha de la marcha? La marcha del 8. Sí, pero todavía falta. No, pero igual que bueno contarla porque va a estar encima. Vamos a participar como pedalear por la calle Sí. las mujeres, que somos pocas. Pero no te escucháis. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a participar como pedalear por la calle a la marcha del 8 de marzo de la mujer. Así que vamos, somos pocas las mujeres en pedalear por la calle para que sepan. Pero Son ¿sabes más qué, de la Amy? mitad. Ahí te invito y hagamos una cosa más grande. Subámonos todas las mujeres del activismo. ¿Sí o no? Ya, me parece fantástico. Ahí dejo la invitación pasada, subámonos todas. Y en el fondo, Sí. todas tenemos que ir a este tipo de actividades. Y qué bonito es que vayamos todas las ciclistas que estemos en el activismo. Pero los hombres también pueden participar. Sí, los que no pueden participar son los machitos. Exacto. No, pero es separatista esa marcha. No sé, separatista la marcha. ¿Es separatista la marcha? Mejor todavía. Sí, así que nosotros. Sí, o sea, la invitación a los hombres es a cubrir a las mujeres en los trabajos, A en los apoyarlas. quehaceres de la casa, en cuidar a las niñas, en Sí. esas cosas. El protagonismo de las mujeres. Eso. Tenía una pregunta en tintero, ahora que la Jimena dijo niñas. Sí, Tú como periodista, feminista, ciclista, ¿qué opináis del lenguaje inclusivo con la E? muy de acuerdo. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando escribo me estoy preocupando de hacerlo toda vez que puedo. Cuando hablo algunas veces me enredo. Entonces como que trato de pensarlo bien. Pero creo que si han incluido palabras estúpidas en la RAE, no nos cuesta nada incluir la E, entendiendo que hay muchas personas que se van a sentir más identificadas. Así que estoy muy de acuerdo con la E. Independiente de la dislexia no diagnosticada que tienes. Exactamente. Que pasa, Lo que dice la biografía de Guau. pasa sutil, pero la tengo. Bueno, con Sí. eso terminamos de nuevo. Adiós Muchas a todos. gracias. Me tomé todo el vino. Gracias a ti por venir. Gracias por venir. De nada, muchas gracias.